Les invito, estimados hermanos, a leer la palabra de Dios en el libro de Romanos, el capítulo 8, versículos del 24 al versículo 27. Romanos capítulo 8, del versículo 24 al versículo 27. Romanos 8, dice la palabra de Dios así: porque en esperanza fuimos salvados. Estoy leyendo la Nueva Versión Internacional. Pero la esperanza que se ve ya no es esperanza. ¿Quién espera lo que ya tiene? Pero si esperamos lo que todavía no tenemos, en la espera mostramos nuestra constancia. Asimismo, en nuestra debilidad, el Espíritu acude a ayudarnos. No sabemos qué pedir, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Y Dios, que examina los corazones, sabe cuál es la intención del Espíritu, porque el Espíritu intercede por los creyentes conforme a la voluntad de Dios. Amén. La obra del Espíritu Santo en la esperanza que tiene el creyente. Ese es el tema que vamos a estar recibiendo en esta mañana. Este es el título del sermón la mañana de hoy. La obra del Espíritu Santo en la esperanza que nosotros tenemos como creyentes. Y hemos estado disfrutando de cada enseñanza a través de el capítulo 8 de la carta a los Romanos. Hemos aprendido de una forma maravillosa la obra y ministerio del Espíritu Santo en la vida del creyente. Hemos estudiado de que es el Espíritu Santo que nos ha libertado del pecado y de la muerte para no vivir bajo el control de la ley, cosa que la ley no puede hacer, sino que ahora a través del Espíritu Santo podemos hacer morir las cosas de la carne. Es a través del Espíritu Santo morando en nosotros, hermanos, que nosotros podemos hacer tal cosa, morir a las cosas pecaminosas. Hemos estudiado de que tenemos una deuda de gratitud para vivir ahora bajo el control y dirección de Dios. Hemos sido enseñados que es a través del Espíritu Santo que somos insertados en la familia de Dios y somos adoptados como sus hijos. Es por medio del Espíritu Santo de Dios que somos identificados como hijos de Dios. Dice la Biblia que es el Espíritu Santo dando testimonio a nuestro espíritu de que ahora pertenecemos, somos propiedad de Dios. Ahora, como hijos de Dios, nosotros esperamos una herencia gloriosa que estudiábamos que no es digna de comparación. No es digna de comparación. No hay nada con lo que se pueda comparar la gloria que un día vendrá y que transformará toda la creación y que transformará la vida de los hijos de Dios. Pero déjeme decirle algo más, que es el punto que vamos a estar tratando en la mañana de hoy. El Espíritu Santo continúa actuando en el creyente para poder esperar esas promesas espirituales. Si el Espíritu de Dios no actuara en nosotros, fortaleciendo nuestra esperanza, no pudiéramos tener convicción, no pudiéramos tener seguridad de que algo va a pasar en nuestras vidas. Esperamos la venida gloriosa del Señor Jesucristo. Esperamos la redención de nuestro cuerpo. Esperamos que un día este mundo pecaminoso, estimados hermanos, sea restaurado y que haya un cielo nuevo y una tierra nueva donde podamos vivir todos juntos como la familia de Dios.
Es el Espíritu Santo quien continúa actuando en la vida del creyente para poder esperar las promesas espirituales. Así que esta esperanza, hermanos, es segura. Y no solo segura, es una esperanza firme. Versículo 24 dice el apóstol: porque en esperanza fuimos salvados. Este verso no significa que hayamos sido salvados por la esperanza. La Escritura en su totalidad dice que somos salvos por la gracia de Dios mediante la fe. Pero escuchen algo, hermanos, es cuando nosotros entonces, por medio de la gracia de Dios, recibimos entonces la esperanza de la gloria celestial. Somos salvos por la gracia de Dios y se nos da, hermanos, esa virtud del Espíritu para poder esperar aquello que aún nosotros no estamos viendo. Miren, la esperanza cristiana es diferente a la esperanza de la que se habla en las conversaciones diarias. Mucha gente habla de la esperanza, pero normalmente cuando la gente habla de la esperanza, habla de aquella expectativa que tiene aquella persona de algo positivo que quiere que le acontezca. Yo tengo la esperanza que si apunto la lotería me la voy a ganar. Pero eso es algo incierto. Yo tengo la esperanza que esa modelo me va a prestar atención a mí. Yo tengo la esperanza y tantas cosas, hermanos, que hablamos de una esperanza, pero una esperanza incierta. Pero la esperanza cristiana es segura. La esperanza cristiana es firme. ¿Por qué, hermanos? Porque está cimentada en la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Porque está cimentada en la vida de uno que vino y obedeció perfectamente. Porque está cimentada en la vida de aquel que resucitó de entre los muertos. Porque está cimentada en aquel que vendrá un día por segunda vez para redimirnos completamente, estimados hermanos. Esta esperanza es firme, esta esperanza es segura, estimados hermanos. Somos salvos por la gracia de Dios, pero tenemos la esperanza de que esa salvación será completa y será consumada. Lo que el apóstol Pablo entonces está diciendo en este verso es que cuando nosotros fuimos salvos, fue en la esperanza de que un día seríamos redimidos. Por eso el versículo 23, hablando de la redención de la naturaleza y de la redención de los hijos de Dios, el versículo 23 termina diciendo que mientras nosotros aguardamos nuestra adopción como hijos de Dios, es decir, la redención de nuestro cuerpo. Versículo 24. Porque en esa esperanza, ¿en cuál esperanza? En la esperanza de la redención de nuestro cuerpo, fuimos salvos. Fue en la esperanza de que un día vamos a ser redimidos completamente. ¿Cuántos de los que están aquí son salvos? ¿Cuántos de los que están aquí han creído en el Señor Jesucristo y viven una vida de arrepentimiento? ¿Son salvos? Sí. Pero tenemos la esperanza de que esa salvación que se ha dado ahora en Cristo Jesús, un día esa salvación se completará, será en plenitud. Ilustrando este punto, alguien dijo que nosotros hemos sido salvados del barco que se hunde y estamos en la lancha salvavidas, pero todavía no hemos llegado al puerto. Porque solamente estaremos seguros y en el puerto cuando nuestro cuerpo sea glorificado y la naturaleza sea redimida y habrá una redención cósmica. Es allí entonces, hermanos, cuando hemos llegado finalmente al puerto, cuando nuestro cuerpo sea glorificado, nuestra vida completamente haya sido salva completamente de la esclavitud del pecado, estimados hermanos.
porque en esperanza fuimos salvos. Describe el modo de liberación. Martín Lutero dijo que de hecho nosotros somos salvos, pero con la esperanza. Somos salvos, pero vamos a ser salvos de una manera plena y consumada. La persona que es salva tiene una segura esperanza. Tiene una plena certidumbre de que algún día su salvación será completamente perfecta. Filipenses capítulo 1, versículo 6, el apóstol Pablo, allí en Filipenses capítulo 1, versículo 6 dice: estoy convencido, estoy persuadido de esto: el que comenzó tan buena obra en nosotros o en ustedes, ¿la irá qué? Perfeccionando hasta el día de Cristo. Pablo está diciendo entonces que Dios completará y terminará lo que Él ha comenzado. Somos salvos, estamos siendo salvos y seremos salvos cuando la gloria venidera regrese para salvar al pueblo de Dios. Cuando el agricultor recoge sus primeros frutos, esto no significa que el campesino, que el agricultor ha terminado de cosechar toda su labranza. No, él ha comenzado, pero él tiene la esperanza y la promesa de que algún día recibirá toda la cosecha, pero tiene que esperarla. Tenemos una esperanza segura y tenemos una esperanza firme, y esto es por medio de la obra del Espíritu Santo. Es una esperanza invisible que aún no estamos viendo, pero segura. Es una esperanza que debemos aguardar con paciencia. Versículo 24, la parte segunda, la parte B del versículo 24 y el versículo 25 dice: pero la esperanza que se ve no es esperanza. Pues, ¿por qué esperar lo que uno ve? Versículo 25. Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia nosotros lo aguardaremos. La esperanza es una esperanza que aguardamos con paciencia. La fe confía en la seguridad completa de que la promesa divina, hermanos, se dará. La esperanza está mirando a lo que Dios ha prometido para nosotros. La esperanza es la expectación de lo que esperamos, pero con plena certidumbre de que va a ocurrir, porque no está cimentado en lo que dicen los hombres, sino está cimentado en la vida de Cristo y en las promesas que Él ha hecho. Por eso en las Escrituras dice, 2 Corintios 4, versículo 18, dice que no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. ¿Por qué? Porque las cosas que se ven son temporales, pero las cosas que no se ven son eternas. ¿Sí recuerdan ustedes cuando finalizamos allí el versículo 23? En el capítulo 8 que decíamos, el versículo 18, Romanos 8, 18, que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera. Entonces, hermanos, las cosas que se ven ahora son temporales, incluyendo nuestras aflicciones, pero las cosas que no se ven son eternas. Ahora, la esperanza que se ve, dice el apóstol Pablo ahí, no es esperanza. ¿Y qué significa ahí cuando el apóstol Pablo dice la esperanza que se ve? Ver aquí significa entonces la presencia adquirida de eso que yo estoy esperando, es decir, de aquello que puede ser tocado con las manos. Pero si eso que esperamos ya lo podemos tocar,
y podemos tenerlo, no es esperanza. La esperanza que no se ve, estamos esperándola, es contemplativa. Y estamos muy claros y muy convencidos de que llegará. Segunda de Corintios 5:7 dice: pues vivimos por lo que creemos y no por lo que vemos. Entonces, esperanza en las Escrituras, en este pasaje, es algo en el futuro que aún no se ha realizado, que aún nosotros no hemos recibido completamente, escuchen eso, pero que absolutamente es seguro. ¿Por qué? Porque Dios lo ha prometido, y si Él lo ha prometido, Él lo cumplirá. Al declarar entonces el apóstol Pablo que una esperanza que se ve no es la esperanza, el apóstol Pablo entonces quiere decir que una esperanza que se ha hecho realidad, entonces, estimados hermanos, deja entonces de ser esperanza. La pregunta al final del versículo, que ya el apóstol Pablo lo ha mencionado, hace entonces aquí la claridad de esta declaración. Pablo en el versículo 25, Romanos 8:25, entonces expresa el pensamiento opuesto al del versículo anterior, del versículo 24 que acabamos de leer. El creyente está esperando algo que no ve, que todavía él no ha experimentado. Él no está caminando aún todavía en esa redención completa. Todavía no está ausente de los problemas. Todavía no está ausente de las tentaciones del pecado. Pero él está esperando que eso ocurra. Esta esperanza es algo que no se ve, dice aquí el autor, pero estamos esperando eso, ¿no? Ahora, estimados hermanos, el apóstol lo menciona una y otra vez, que esta esperanza estamos aguardándola con ansia. Con ansia, así como la creación está esperando con ansia su redención, así como los hijos de Dios están esperando con ansia esa redención. Hermanos, el pueblo de Dios, la comunidad de fe completa, está aguardando con paciencia esa esperanza, esa esperanza de la gloria que va a venir. El versículo 19 y el versículo 23, el apóstol Pablo utiliza las mismas palabras: aguardar con paciencia. Aguardar con paciencia. Esa palabra paciencia se traduce como perseverancia. Paciencia es sinónimo de perseverancia, es sinónimo de constancia. Allí en Romanos capítulo 8, versículo 18 hasta el versículo 21, vemos el ejemplo del patriarca Abraham. Abraham esperó la promesa de Dios. Dios le había dicho que su descendencia iba a ser numerosa. Pero esa esperanza, hermanos, ante los ojos de los hombres era bien difícil, imposible ante los ojos de los hombres. La esposa de Abraham estaba avanzada en años y no había ninguna esperanza de que se cumpliera ante los ojos de los hombres, de que esto ocurriera. Versículo 18 dice: contra toda esperanza, miren eso, Abraham creyó y esperó, y de este modo llegó a ser padre de muchas naciones. Él esperó, tal como se le había dicho: así de numerosa será tu descendencia. Dice el versículo 19 que su fe no flaqueó, aunque reconocía que su cuerpo, el cuerpo de él, estaba ya casi como muerto, pues ya tenía ¿cuántos años? Ya tenía unos 100 años, estaba casi muerto. Y que también estaba muerta la matriz de Sara. Ante la promesa de Dios, estando viejos, estando avanzado en años, la promesa de Dios, hermanos, estuvo ahí, y Abraham no vaciló como un incrédulo, dice el versículo 20,
sino que se reafirmó en su fe, dice el versículo 20, y dio gloria a Dios, versículo 21, plenamente convencido de que Dios tenía poder para cumplir lo que había prometido. Abraham aguardó con paciencia la esperanza de que su descendencia sería numerosa, estimados hermanos. Hermanos, en la espera de la gloria venidera, en la espera de que nuestras vidas serán completamente redimidas, nosotros aguardamos con paciencia que esto ocurrirá, estimados hermanos. Estas promesas estamos esperándolas con paciencia. Recuerden ustedes que la palabra paciencia implica perseverancia, constancia, es decir, perseverar bajo el peso de las circunstancias. Estamos esperando que algo ocurra a pesar del peso de las circunstancias. Es decir, que mientras esperamos nosotros la gloria venidera que restaurará por completo la vida de los hijos de Dios, hermanos, la tarea es ardua. Necesitamos seguir esperando con paciencia, con perseverancia, con constancia, estimados hermanos. El salmista en el capítulo 119, versículo 116 dijo: susténtame, oh Dios, conforme a tu palabra, y viviré. Y no quedé yo avergonzado de mi esperanza. El reformador francés Juan Calvino dijo: por ende, es una conclusión sumamente apta, dijo Calvino, de que todo aquello que el Evangelio promete respecto a la gloria de la resurrección desaparece de vista, a menos que pasemos nuestra vida presente portando pacientemente la cruz y las tribulaciones. Pacientemente la cruz y las tribulaciones. Es decir, hermanos, estamos esperando con paciencia, perseverando a pesar de las tribulaciones y de las angustias, entendiendo que nada de esto tiene comparación. No hay comparación con lo que estamos esperando. La esperanza del creyente entonces está expectante y perseverante. Y es en esta esperanza, hermanos, que nuestras vidas cada día más se santifican. No es una esperanza incierta, no es una esperanza insegura, es una esperanza anclada, cimentada en lo que Cristo ha dicho en sus promesas. La esperanza denota perseverancia en medio de obstáculos, en medio de dificultades. Mire lo que dice Romanos capítulo 12, versículo 12. Romanos 12, 12. El apóstol Pablo llama a los creyentes en Roma y les dice: gozosos ¿en qué? En la esperanza. Gozosos en la esperanza. Sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Estamos gozosos en esa esperanza, hermanos, aunque eso implique sufrir, pero estamos llamados a perseverar, a ser constantes en lo que el Señor nos ha llamado a hacer. En el libro de Tito, en el capítulo 2, versículo 13, el apóstol Pablo dice, versículo 13, Tito capítulo 2, versículo 13. Tito capítulo 2, versículo 13. Pero ¿qué tal si leemos el 12 también? O el 11, desde el 11 hasta el 13. O todo el capítulo, no. Versículos del 11 al 13 dice: en verdad Dios ha manifestado su gracia. Aquí la idea es de que Dios ha manifestado su gracia a su pueblo
la cual trae salvación. Versículo 11. Y mira el versículo 12. Y nos enseña, ¿qué cosa? Nos enseña a rechazar la impiedad y las pasiones mundanas. Así podremos vivir en este mundo o en este siglo, ¿cómo? Con justicia, con piedad y dominio propio. Y aquí está el versículo 13. Mientras que, mientras aguardamos la bendita esperanza, es decir, la gloria venida de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. ¿Qué es lo que Pablo está diciendo allí, hermanos? Esa esperanza que es expectante, hermanos, y que nos invita a perseverar, hermanos, nos dice a nosotros entonces que en esa esperanza de lo que va a venir, de la restauración y de la vida consumada de la salvación, en el ahora, el haber recibido la gracia de Dios, el haber recibido la salvación, eso nos permite a nosotros perseverar. Y mientras estamos perseverando, estamos, hermanos, renunciando al pecado, renunciando a las pasiones mundanas, renunciando a la impiedad, renunciando a todo aquello que quiere controlar la vida de los hombres, estimados hermanos. Mientras nosotros esperamos esto, nuestras vidas están siendo santificadas en el ahora, aquí. Amén. Recuerden ustedes, hermanos, este encabezado del punto 2 es una esperanza que aguardamos con paciencia. Pero esta esperanza es una esperanza en la que el Espíritu Santo nos ayuda. Recuerden que Romanos capítulo 8 nos habla de la obra del ministerio del Espíritu Santo. Así que en esa esperanza el Espíritu Santo está ayudándonos. Versículo 26, versículo 27 dice: y de la misma manera también el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Está hablando a los creyentes aquí, ¿verdad? Los que no viven según la carne, sino según el Espíritu, de acuerdo a Romanos capítulo 8. Porque no sabemos orar como debiéramos, pero el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y aquel que escudriña los corazones sabe cuál es el sentir del Espíritu. ¿Por qué? Porque Él intercede por los santos conforme a la voluntad de Dios. El vocablo que aparece aquí como ayuda, ¿sí lo ven ahí? Y de la misma manera el Espíritu nos ayuda. Ese vocablo describe a una persona que está ayudando a otra, que está ayudando a otra a llevar una carga pesada. Es la misma palabra que utilizó Marta cuando se estaba quejando de su hermana, ¿recuerdan? Allí en Lucas capítulo 10 versículo 40, ¿recuerdan? Pero Marta se preocupaba con todos los preparativos y acercándosele al Señor Jesucristo le dijo: Señor, ¿no te importa que mi hermana me deje servir sola? Por favor, dile pues que me ayude. Esa palabra ayuda describe entonces a una persona que ayuda a otra persona a llevar la carga. Y esto entonces implica, hermanos, que los creyentes no vivimos a expensas de nuestras propias fuerzas. No es por lo que nosotros podamos hacer, es por la obra de Dios, es por la obra del Espíritu Santo que trabaja en nosotros y por medio de nosotros. El Espíritu Santo dice que nos ayuda en nuestra debilidad, dice el texto, ¿verdad? Nos ayuda en nuestra debilidad. Mientras nosotros estamos esperando la redención final, el Espíritu Santo está ayudándonos a que nosotros podamos esperar con paciencia la esperanza que llegará un día, hermanos, esa gloria venidera. Pero el Espíritu Santo nos ayuda y nos guía a esperar la redención. El apóstol Pablo hace 3 afirmaciones aquí en cuanto a la ayuda del Espíritu Santo.
Primero, el Espíritu acude a ayudarnos debido a que nosotros somos débiles. Situación de que somos parcialmente, en un sentido, ya lo hemos explicado, salvados. Esto es lo que algunos teólogos llaman el ya, pero todavía no. Es decir, somos salvos ya, pero todavía no. Es decir, estamos esperando que la gloria venidera regresará. Entonces el Espíritu Santo está ayudándonos a que nosotros podamos esperar esa consumación completa de la salvación. Eso es lo primero. Pero lo segundo, en lo que el Espíritu Santo nos ayuda, es que Él intercede por nosotros. ¿Y cómo intercede el Espíritu Santo? Debido a nuestra ignorancia en cuanto a qué pedir y cómo pedir. El Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad para mantenernos en esa relación con Dios. Y dice el texto que el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos ¿qué? Indecibles, es decir, con susurros, con palabras que quizás no pueden expresarse, o más bien suspiros profundos que no pueden expresarse en palabras. El puritano John Murray dijo que Cristo es nuestro intercesor en el tribunal del cielo, mientras que el Espíritu Santo es nuestro intercesor en la esfera de nuestros corazones. El Espíritu Santo intercede ante Dios mismo en oración. Es el Espíritu Santo intercediendo por nosotros, porque a veces, hermanos, nosotros no sabemos qué pedir y cómo pedir que la voluntad de Dios se haga. Nosotros no conocemos lo que va a ocurrir mañana. Nosotros no sabemos lo que va a ocurrir dentro de un año. Pues cuando nosotros venimos a Dios en oración, el Espíritu Santo nos ayuda en esa intercesión, en esa comunión, para que nuestra oración pueda ser recibida por Dios el Padre a través de Cristo Jesús, hermanos. El Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles, susurros que no pueden expresarse en palabras. Es tan profunda esta intercesión que no puede expresarse en palabras, hermanos. Pero lo tercero que vemos es que el Espíritu Santo intercede conforme a la voluntad de Dios. Entonces, si el Espíritu Santo intercede conforme a la voluntad de Dios, eso significa que entonces Dios escuchará nuestras oraciones y que Dios responderá nuestras oraciones. Amén. Él sabe, el Espíritu Santo sabe lo que a nosotros nos conviene. Entonces el Espíritu Santo escucha nuestras aspiraciones. Él escucha lo que nosotros estamos pidiendo, y lo que Él hace es que toma nuestra oración y orienta la oración y la presenta ante el trono de la gracia, no solo para que sea recibida, sino para que sea escuchada y sea respondida. Amén. Hermanos, esta esperanza que tenemos es segura. Estimados hermanos, debemos de estar seguros y confiados. Nuestra esperanza de la salvación completa es segura por quien la prometió, por Dios. Por eso entonces podemos nosotros perseverar en esa esperanza, porque es segura, aguardándola con perseverancia, con constancia, bajo la dirección del Espíritu Santo. Amén. Y quiero concluir con Hebreos capítulo 6, versículos 18 al 20. El autor dice: a fin de que por dos cosas inmutables, es decir, que no se pueden mutar, no se pueden cambiar, en las cuales es imposible que Dios mienta, los que hemos buscado refugio, seamos grandemente animados. ¿Para qué? Para asirnos, agarrarnos
de la esperanza que está puesta delante de nosotros. Versículo 19, la cual tenemos como ancla del alma, una esperanza segura y firme, y que penetra hasta detrás del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor hecho según el orden de Melquisedec, sumo sacerdote para siempre. Amén. Es imposible que Dios mienta. Debemos asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros como el ancla de nuestras almas, una esperanza segura y firme. Oremos.